Hola amigos de YouTube, estamos con una teoría de qué hubiera pasado si Issei era traicionado por los del Club del Oculto. Bueno, antes de empezar, como en mi última parte, hubieron comentarios de que si podía agregarlos a la teoría. La verdad es que sería un placer para mí, porque quieres decir que les gustó, bueno, y que Issei tuviera una hermana y que Riser se hubiera violado a las del club y a la hermana de Issei, pero esta murió quemada después de eso. Bueno, empecemos en la parte anterior. Issei hubiese puesto a entrenar 14 años con 40 toneladas y con una gravedad de 50, y que al final fue al club al ver que Gohan estaba ahí, le pidió una batalla en la que salieron empate, y Issei le diría a Gohan que si tenía planeado unirse al club. Gohan diría que no lo sabía, Issei diría que no se debe unirse porque después de que elimines a todos se desharán de ti. Gohan diría que porque decía eso, Issei diría que porque él fue una más de sus herramientas después de vencer a todos los enemigos de Rías, ella y su club. Me tomo de los brazos y piernas para después quitarme mis piezas de peón, para que al final ella terminará matando a mis padres. Y como no estaba satisfecha Issei, no hablaría. Gohan diría que iba a ver todo. Issei diría que como Gohan le agarraría la cabeza a Issei viendo que Rías había llamado a Riser, y después se reanudaron y trajeron a su hermana, y Issei diría no, mi hermana no, por favor. Rías breja Tatsumi. Rías diría que no. Issei diría Tatsumi, no te dejes enseñarles lo que te enseñe, demuestra que eres la hermana del dragón legendario Drake. Tatsumi diría que lo sentía, que lo hacía para ayudarles a mis padres. Issei diría Tatsumi, escúchame, esos del club mataron a nuestros padres. Tatsumi diría que Issei diría que sí, que después de saberme sufrir a mí trajeron a mis padres, a los cuales decapitaron sin piedad. Tatsumi diría que como fue eso, mis padres sabían artes marciales. Issei diría que ellos sellaron esas artes marciales porque si no lo hubiesen hecho los hubieran matado. Tatsumi diría ¿en serio? Issei diría que sí, y le diría gritando cuidado. Tatsumi diría que Rías ya que no agarrarían a Tatsumi poniéndola en 4. Issei diría que no lo afán, por favor. Rías diría cállate. Issei diría Rías, por favor, te estoy rogando, por favor no lo hagan. Rías diría observa. Issei diría si lo hacen los voy a matar. Riser se acercaría a Issei diciendo vaya, ¿cómo es posible que tú, el portador del legendario Draigami, ha estado ahí? Issei diría Rasier, por favor no lo hagas, te perdone la vida. Riser diría que como. Issei diría que cuando tuvieron su duelo no lo mató. Riser diría que eso no tiene nada que ver. Issei diría por favor haz lo que quieras con las del club, pero no le hagas nada a mi hermana. Riser diría que no. Issei diría en serio, si lo haces te vas a arrepentir. Riser diría que no podría hacerlo violando a su hermana. Riser voltearía a ver a Issei diciendo que hermosa es tu hermana. Issei diría eres un maldito, conoces el refrán que dice que lo que haces se te regresa. Riser diría que vas a hacer. Issei diría que voy a hacer lo que nunca te imaginarías. Riser diría como que Issei susurraría algo y Riser diría a caber. Issei diría que bien. Riser aventaría a Tatsumi así a Issei, pero cuando Issei estaba a punto de agarrar a su hermana se harían cenizas. Issei diría que demonios. Riser diría vaya que bien, calentamiento. Issei diría que ¿qué hiciste? Riser diría queme la basura. Issei diría Tatsumi ¿por qué tú? Issei de repente se le pondrían los ojos verdes. Rías diría ¿en serio va a ser esa forma? Drake diría tu llamado Riser fue un gran error hacer enojar a mi portador. Issei pensaría este poder debo controlarlo. Los ojos de Issei volverían a su color normal, solo que sin brillos. Rías diría vaya, no pudiste. Gohan diría ¿en serio esas cosas tan horribles te hicieron? Issei llorando diría que sí, pero los haré sufrir. Gohan diría que se calmara. Issei diría ¿cómo quieres que me calme? Mataron a mis padres y a mi querida hermana, la apreciaba mucho. Gohan diría que se tranquilizase porque va a pensar mal y cometiera un error por el cual se pueda arrepentir. Issei diría que sé que ese pudiese arrepentir. Mato a mis padres y a mi hermana, ¿tú qué harías? Gohan diría los reviviría. Issei diría que no tenía ningún sentido eso. Gohan diría que lo podría hacer por medio de Shenlong. Issei diría que no le importaba, que iba a completar su venganza atacando a Rías. Esta diría que ¿cómo es posible? No lo vi. Issei empezaría a darle una serie de golpes que la dejaría lastimada, y cuando Issei le daría el golpe final Kenshi diría que se aplacara. Issei diría Kenshi diría que porque lo detuvo. Kenshi diría que porque si la mataba las tres facciones llegarían formando una nueva guerra santa. Se diría que no importaba. Gohan diría eres tú Kenshi. Kenshi diría que porque preguntaba. Gohan diría tan rápido te olvidaste. Kenshi diría que si era Gohan. Gohan diría que sí. Kenshi diría que como le iba. Gohan diría que si siguió con los entrenamientos. Kenshi diría que sí, que entrenó con Issei. Gohan le diría a Issei que venga. Issei diría que ocupaba. Gohan diría que le mostrará los resultados de sus entrenamiento. Issei diría que sí. Issei diría este es mi poder al máximo en mis estado normal. Gohan diría es muy fuerte. Issei diría que la siguiente fase, por así decirlo, se superaría a sí mismo. Issei diría balance breaker transformándose. Gohan diría Awe estaba al nivel del Super Saiyajin 2. Issei diría que esta otra fase superará al balance breaker. Bueno, Juggernaut Drive. Issei diría que es la fase antes me quitaba 15 años de vida. Gohan
Gohan diría que porque le quitaba 15 años Issei diría que eso era porque no sabía controlar esta fase. Gohan diría que ok pensaría este tipo nos puede hacer frente a mi padre ya. Vegeta Gohan diría que donde entrenó tanto tiempo se le diría que le preguntase a Kenshi que ella hizo todo. Gohan le preguntaría lo mismo a Kenshi diciéndole cómo la hizo. Gohan le dijo a Kenshi si quería entrenar con él. Kenshi diría sí y diría que porque quería entrenar tanto tiempo. Gohan diría que eso es porque durante 7 años no entrenó y perdió todo su poder y habilidades y como habrá un torneo de artes marciales mi padre vendrá y nos reuniremos todos y si me ven en mi nivel actual sería una vergüenza para mi raza. Kenshi diría que ok irían a entrenar pero Issei diría que Rías Gramori, Akeno, Himena, Yuto Kiba, Asia, Koneko, Riser Phoenix y todos los que me traicionaron morirán. Lentamente Issei terminaría y se iría con Gohan Rías, que estaba al punto de desmayarse. Diría vaya sentencia a todos por mi culpa, desmayándose y los del club llegarían viendo que había rayos y estaba todo destruido y verían que Rías estaba en el piso tirada e irían a verla con Gohan. Llegaría a la casa de Issei y diría que en donde entrenaba Issei. Diría que aquí mostrándole una habitación y entraría a la habitación viendo que era muy amplia. Issei diría que cuántos años quería entrenar. Gohan diría que 3 días. Issei diría que claro y Gohan diría que con cuántas toneladas entrenaba. Issei diría que con 40 toneladas y con una gravedad de 50. Gohan diría que ok. Issei diría que con cuántas toneladas iba a entrenar. Gohan diría que con 1000 toneladas. Issei dirá que si estaba seguro. Gohan diría que sí. Issei diría que él no entregaría. Gohan le diría que por qué. Issei diría que porque tenía que conseguir dinero para sustentar los gastos. Gohan diría que ok y le diría a Kenshi si estaba lista. Kenshi dirían que si Gohan cerraría la puerta empezando el entrenamiento con Issei y diría que tenía que ir a buscar empleo o que tendría que hacer contratos. Issei diría que iba a dejar panfletos. Issei se iría dejando solos a Kenshi y Gohan que tendrían un lado más que la amistad. Issei al estar entregando panfletos vería que unos ladrones estaban lastimando una chica. Issei diría desgraciados yendo al banco y diría Siria se creen mucho por lastimar a un chico me gane conmigo si tienen lo necesario. El más grande diría que no interviniera. Issei diría que si no quería pelear con él los mataría a todos los del grupo. Issei diría que son basuras llenos a atacar y dejando a todos inconscientes. Issei iría a ver a la chica que estaba al punto del desmaye. Issei diría no te preocupes que te ayudaré agarrándola y emprendiendo vuelo. Issei le diría que cómo se llamaba la chica. Diría que se llamaba Iresa. Issei diría que bonito nombre. Ideas se desmayaría. Issei la llevaría a su casa curándola. Iresa al despertar diría que en donde estoy y vería que tenía un vendaje en su vientre. Iresa entraría en pánico gritando. Issei iría corriendo al cuarto de Iresa y diría que pasa. Iresa diría que porque estaba aquí. Issei diría que ayer unos hombres la estaban golpeando y la defendí y la traje a mi casa curándola. Iresa tímida diría que si no vi más de la cuenta. Issei diría no, porque él no era un pervertido. Iresa diría que muchas gracias. Issei diría no era nada y que se llamaba Issei. Iresa diría que muchas gracias por su ayuda. Issei diría que cuál era el muerto celular de tus padres. Iresa diría que sus padres habrían muerto cuando 9 estaba chica. Issei diría que lo disculpara por haberla hecho recordar. Iresa diría que no importaba. Issei diría que si se quería quedar a vivir con nosotros. Iresa diría que cuántos son 3 pero 2 de ellos tal vez se vayan. Iresa diría que si se quería quedar si no era molestia. Issei diría que no importaba. Iresa diría que entonces se quedaría. Issei diría que no importaba y que descandará porque estabas muy lastimada. Iresa diría que si se quedaría dormida se empezaría a entrenar. Después de 3 días Gohan saldría con toda su ropa rasgada y se vería que sería como el de Gohan místico de altura. Quiero aclarar algo y es que Gohan está en la saga de Majin Buu y no en la de Bills. Bueno sigamos. Y estaría agarrado de la mano de Kenshi. Issei diría con que hubo algo entre ustedes. Gohan diría que sí que son novios. Issei diría que él encontró una chica que viviría con él. Gohan diría que ¿quién era? Issei diría Iresa. Ven. Gohan tartamureando diría Iresa saldría de la cocina con un mandil y diría que se te ofrece. Issei diría que se presentase. Iresa diría que se llamaba Iresa. Gohan diría tú eres Iresa la de mi salón. Iresa diría que quién era. Gohan suspiraría y diría vaya no sabes nada de mí. Iresa diría ya me acordé tú eres Son. Gohan diría que sí. Iresa diría que quién es ella refiriéndose a Kenshi y diría que sí era su novia. Gohan diría que ella era Kenshi y que si era su novia Kenshi se presentaría. Y Issei diría que si superó sus poseres. Gohan diría que si los superó y demasiado. Issei diría que en cuanto iba a ser el torneo de artes marciales. Gohan diría que dentro de una semana. Issei diría que entonces descansarían. Gohan diría que y que se iría con Kenshi. Issei diría que ok y Gohan saldría volando. Iresa diría que porque habían volando. Issei le explicaría todo incluido lo de Rías y su clan y le diría que si se quería ir que lo isleta, que no importaba. Iresa le daría un beso diciendo que se quería quedar. Issei diría que sí quería entrenar. Iresa
Iresa diría que como Issei le diría que le enseñaría unas técnicas y artes marciales. Iresa diría que si la semana pasaría y Issei se reuniría con Gohan, este venía con Kenshi y su familia. Piccolo le diría a Gohan que porque su amigo tenía ki maligno. Gohan diría que es porque él antes era un chico adorable y carismático, pero después lo traicionaron sus amigos y si no fuese poco, le mataron a sus padres y a su hermana enfrente de él. Piccolo iría con Osado y diría: chico, ¿cómo te llamas? Issei diría: me llamo Issei. Youdou. Piccolo diría que se presentase con todos. Issei diría que sí y diría: buenas a todos, me llamo Issei. Milk diría que educado. Jiren diría: mamá, ese chico tiene ki maligno. Milk se asustaría diciendo: ¿acaso eres malo? Issei diría que no, que él era bueno con todos excepto con unos chicos que me traicionaron. Y diría: Gohan, ¿cuándo va a venir tu padre? Gohan diría que no sabía, pero de repente una bola de lo iba a impactar con Issei, pero este la detendría diciendo: ya sal, cobarde. Goku saldría diciendo que como la detuvo. Gohan diría: papá, ¿qué haces? ¿Por qué hiciste eso? Goku diría que porque sintió un ki maligno. Gohan diría que no era malo, que solo tiene el ki, lo así porque lo traicionaron. Gohan le explicaría todo y Goku diría que lo perdonará. Issei diría que sí y Goku diría que como se llamaba Issei se presentaría y Goku diría que se llamaba Goku. Issei no diría nada y vería fijamente un punto y diría con qué participarán. Gohan diría que qué pasaba. Issei diría que Rias y su séquito estaban aquí. Gohan diría que si tenía planeado. Issei diría que sí. Gohan diría que estaba bien y Iresa vendría diciendo: buena suerte. Issei dándole un beso. Gohan en tono burlón diría que si pasó algo entre ustedes. Issei diría que sí, que son novios, bueno, que se iban a inscribir. Gohan diría que él también iba en el camino. Rias que vio a Issei intentaría ir con él, pero vería que estaba con Gohan y una chica y no iría por medio, pero Issei diría: buena suerte. Rias se quedaría confundida y diría que sí. Cuando se estaban inscribiendo saldría Mr. Satan presumiendo de su fuerza. Issei diría que charlatán Satan, que lo había escuchado. Diría: tu chiquillo, ven aquí y enfrentarme, si me ganas te doy 10 millones de cenis. Issei diría que estaba bien. Iresa diría que no lo lastimara. Mr. Satan diría que no lo iba a lastimar. Iresa diría que no se lo decía a usted, se lo decía a Issei. Satan empezaría pegándole a Issei, pero este diría: no me digas que esa estofa tu fuerza. Satan diría que sí. Issei diría que decepción y le daría una patada que lo mandaría a volar y saldría ganador. Y Satan diría que se dejó ganar. Issei diría que no era cierto. Iresa diría que no discutiera. Issei diría que si se inscribiría en el segundo combate le tocaría a Issei pelear contra Kiba. Issei le diría a Kiba que tuviese cuidado. Kiba diría que lo escuchara y vería a dos tipos. Uno diría que ese chico le podría servir a Babidi. El otro diría que aún no bueno con el combate de Kiba. Este diría que lo escuchara. Issei le sitúa al árbitro que si estaba permitido matar. El árbitro diría que sí. Issei diría que maldición, bueno, el combate empezaría. Issei no se movería y diría: atacar cuando quieras con Gohan. Este estaría diciéndole a su padre que qué haría si esto se descontrola. Goku diría que no tenía por qué precipitarse. Gohan de 8 ría que si alcanzó una nueva fase. Goku diría que Vegeta diría que él también alcanzó otras dos fases. Issei estaría pelando con Kiba, bueno, jugando. Kiba diría que como le hizo para aumentar su fuerza tan rápido. Issei diría que eso no le debe incumbir y que tampoco debe bajar la guardia. Kiba diría que y desaparecería. Issei cuando lo volvió a ver, Issei tenía su puño clavado en el Kiba diría que como lo hiciste. Issei diría que eso importaba y que si no se cuida los accidentes pueden pasar y Issei volverían a desaparecer y aparecería enfrente de Kiba diciendo: la distancia entre la tierra y el infierno es mucha, igual que nuestros poderes. Kiba quedaría inmóvil y Issei lo sacaría. El siguiente combate sería de Piccolo y el Supremo Kaioshin, pasando lo mismo. El siguiente sería de Kenshi vs Popovich y como en la líneas originales Popovich masacraría al Kenshi. Gohan que estaría viendo eso estaría yendo de un aura amarilla y diría: maldiciones Popovich. Krillin diría: calante Gohan, no puedes hacer nada en contra de él, te descalificarían. Gohan diría: no me importa que me descalifiquen, es mi novia y la voy a proteger. Gohan se transformaría en Super Saiyajin 1. Goku y Vegeta dirían que su poder es enorme y Gohan iría a atacar, pero el hermano de Popovich diría que terminará con el combate y Goku iría por arriba a millas del ermitaño. Bueno, después tocaría el combate de Kibito y Gohan y Kibito diría que se transformase en Super Saiyajin 1. Gohan diría que se transformaría en algo aún más fuerte que Super Saiyajin, transformándose en Super Saiyajin 2. Shin intentaría paralizar a Gohan para que Yami y Popovich le robaran su energía, pero como Gohan entrenó más no sería neutralizado y mataría a Yami y Popovich todos, incluyendo a Issei. Irían a buscarlo y se topartían con la guardia de Babidi y verían que Dabura estaría ahí. Este se había percatado de que estaban ahí, así que intentaría matar a Kibito, pero Gohan al tener más entrenamiento sus reflejos se verían aumentado y evitaría que Kibito muriera y Dabura diría que pelearía en la nave. Gohan diría no, que peleará ahora agarrando a Dabura dándole varios combos de golpes y patadas para al final ser mandado al Coslo y desintegrado con un Masenko y entrarían a la
la nave de Babidi y al igual, despertaría Majin Buu y todos irían a atacar y Majin Buu al ver que no podría con ellos, sacaría su paere malvado que sería exterminada por Gohan y dejarían vivo a Majin Buu y a Babidi y regresarían al torneo donde el árbitro diría a los que llegaron a la semifinal que serían Rías con Echo Akeno Gohan Issei Vegeta y Goku y que sería una batalla campal y cuando iba a empezar el combate Issei empezaría a gritar y tocarse la cabeza. Gohan diría que qué le pasaba, Shin diría que se calmara, que dejara su mente en blanco, pero cuando por fin Issei dijo de gritar levantarla su cabeza y verían que en su frente tendría una M. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué sucederá con Issei? No se lo pierdan en el próximo capítulo. Bueno, hasta aquí el vídeo y dejaré con el ending, que por cierto me dejó usarlo el gringo Loki Anime, que dejaré el link de su canal en la descripción. Me despido, adiós. Si esta noche hay que decir adiós, será esta mi gran señal. No importa dónde estés, yo pensaré en ti cuando haya que partir muy lejos de aquí. Siempre a tu lado suelo observar tu rostro que me hace preguntar